Hoy vamos a seguir con la serie llamada El mensaje de la cruz, y hemos hablado ya por lo menos de cuatro predicaciones sobre el mensaje de la cruz. La primera es sustituto, la segunda justicia, que necesitamos un sustituto, necesitamos también, Dios quiere hacer justicia y debe hacer justicia porque Dios es un Dios justo. Hablamos también sobre que necesitamos nacer de nuevo porque estamos muertos en delitos y pecados. Y hablamos estos dos últimos domingos, hablamos sobre el tema de la santidad. Así que yo no voy a repetir, lamentablemente, me gustaría, porque son temas tan vitales para nuestra vida, para nuestra alma, y todo tiene que ver. Y hoy vamos a seguir con ese tema, hablando sobre la reconciliación. Y cada uno de estos temas tienen una buena noticia y una mala noticia. La cruz refleja eso. Cuando Cristo muere en la cruz, al lado izquierdo están las malas noticias y a la mano derecha están las buenas noticias que Él nos da. La mala noticia de la sustitución es que no había un sustituto que nos reemplazara ante lo que Dios demandaba. La buena noticia es que ese sustituto lo proveyó Dios, el cual es su Hijo, por eso muere en la cruz por nosotros. En el Antiguo Testamento hay muchos sustitutos, la oveja, en fin, ya hablamos de eso. En la justicia también hay una mala noticia, es que somos injustos. Cometemos injusticias a diario. Vivimos en un mundo donde hay corrupción, injusticia. El mismo Palacio de Justicia, la Fiscalía, ahí hay corrupción. Estamos en un mundo tan corrupto, tan injusto, que nosotros mismos no podemos hacer justicia por nuestras propias manos. Y sobre todo también porque hemos quebrantado la ley de Dios pura y santa. Así que Jesucristo tiene que venir a vivir la vida justa que nosotros debíamos vivir, y terriblemente fue crucificado injustamente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de injusticia. Así que Jesucristo nos da su justicia y nosotros le damos nuestra justicia, nuestra injusticia a Él. Hablamos también del renacimiento, el nuevo nacimiento, y las malas noticias del nuevo nacimiento es que estamos muertos en delitos y pecados, pero a través de Cristo Él nos da vida nueva, nos da una nueva identidad, una nueva manera de pensar, de sentir y de vivir. Todo el que no está en Cristo es un cadáver, bonito por fuera, pero por dentro vacío. El único que da y cambia y transforma es Jesucristo, colocando nuestra fe en Él. Así que necesitamos un nuevo nacimiento. Y hablamos de la santidad también. Es que en el Antiguo Testamento Dios nos dice que Él es santo y que quiere un pueblo santo. Y eso nos queda difícil a nosotros, porque no somos santos, somos pecadores e impuros. Y vimos, es tan importante lo de la santidad, me parece tan significativo, porque muchas veces asociamos santidad con cosas externas, pero la santidad tiene que ver con algo interno, con un cambio interno que hace el Señor en nuestro corazón. Cuando hay un cambio interno yo puedo cambiar externamente, pero cuando no hay cambio interno puedo hacer muchas cosas exteriores, pero no es un cambio verdadero, es solamente fachada. Y en el día de hoy, en la mañana de hoy, vamos a hablar de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación es la unión. Es la unión entre algo que estaba quebrantado, de algo que estaba divorciado, de algo que estaba roto, de una relación que estaba rota. Y hoy vamos a hablar de eso, de la reconciliación.
quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces en esta semana has discutido con alguien en esta semana? ¿Cuántas veces? ¿Has tenido diferencias de opinión y eso de pronto te ha molestado, te ha exaltado? En la semana, ¿cuántas cosas te han disgustado en esta semana? ¿Y cuántas en esas circunstancias te has expresado indebidamente? ¿Cuántas veces en esta semana, solamente en esta semana, has regañado a tu hijo con ira, con enojo? ¿Cuántas veces en esta semana, si tienes una pareja, un cónyuge, un esposo, una esposa, cuántas veces has discutido en la semana, en esta semana? ¿Cuántas veces alzaste la voz y gritaste a alguna persona en esta semana? ¿Cuántas veces de tu boca salió una palabra ofensiva hacia alguien en esta semana? ¿O un chiste de doble sentido, hiriente y sarcástico ha salido de tu boca en esta semana? Ayer posiblemente te molestaste porque no había gas en tu casa aquí en Yopal. Bueno, algunas mujeres se alegraron porque hay que comer afuera. Pero lo que quiero mostrar es que el conflicto está en nosotros. Somos conflictivos. Ahora, ¿usted se respondió? A veces hasta ni nos ponemos a pensar cuántas veces discutimos porque son muchas, son tantas, en el trabajo, en la casa con nuestros hijos, con nuestra pareja, en el barrio con el vecino que hace bulla, voy manejando el carro, la moto, y alguien hace un mal cruce, no pone el direccional. Yo le digo, ¿qué le pasa, hermano Alfonso? ¿Cuántas veces nos sucede eso? Demasiado. En redes sociales, por ejemplo, cuando comentan, hacen un comentario. Cuando yo veo una noticia, alguien que hace un comentario falso, me molesto, me irrito. Nos irrita muchas cosas. Ya nuestras situaciones y pleitos son normales en nuestra vida. En la iglesia hay enfrentamientos. En la iglesia hay discusiones. En la iglesia aquí hay discusiones. Me miró mal, no me saludó, ¿qué tendrá? Y algunos toman la solución, ¿verdad?, de nunca solucionar, sino que se van para otra iglesia y allá mismo sucede algo igual, se molestan y así van de lugar en lugar, nunca solucionan. Eso es nuestro mundo, la diferencia, la discordia, el pleito, la rencilla, es algo habitual. Y tú y yo estamos prácticamente siempre en un conflicto. Obviamente hay personas más conflictivas que otras. Hay personas que cualquier cosita, el mínimo detalle, les irrita y no tienen la capacidad de controlar su enojo y su ira. ¿Cuántas guerras mundiales han sucedido? Bueno, en la edad moderna han sucedido 2 guerras mundiales. Pero ¿cuántas guerras? Demasiadas guerras. Demasiado conflicto. Vivimos en un mundo conflictivo de guerras, de luchas por tierra, por economía,
cualquier cosa material, luchas ideológicas, políticas, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo de lucha y de conflicto. Y ya hasta se expone y se ve algo normal. Por ejemplo, el Chavo. ¿Cuántos han visto el Chavo? Yo creo que todos acá vemos el Chavo. Éramos felices cuando doña Florinda cascaba a don Ramón y ¿no? Y como Kiko golpeaba al Chavo y como don Ramón golpeaba al Chavo, y veíamos eso y nos reíamos cuando dentro de un escenario tan, uno lo veía, ay, el Chavo es que es tan inocente, ¿verdad? Es que es tan bonito, tan divertido el Chavo, pero mire toda la violencia que hay allí. Si una película no tiene acción violenta, es aburrida para algunos. Fíjese hasta qué punto necesitamos el conflicto y la violencia. Si no hay una película belicosa, de guerra, de golpe, de acción, de puño, de patada, de karate, ay, qué aburrido. Como dice un filósofo, no es fácil. Fíjese cómo está. La vemos en las películas, en las novelas. Si una novela no tiene conflicto entre familia, ay no, es que es aburrido. Y ahora las canciones, por ejemplo, fíjese. Las canciones de conflicto, ya se expone, es mejor que te salpique, ¿no? El conflicto se normaliza, se aplaude. Ya no lloran, facturamos, yo soy mejor, tú eres peor, tú me hiciste, yo te hice, me dañaste, me provocaste, me maltrataste, me acariciaste y luego te boté. No, esto de la sesión de Bizarrap muestra es eso, el conflicto, la tiradera. La tiradera. Antes de Shakira con Bizarrap estaba Residente, ¿verdad? 7 minutos acribillando a J Balvin. 7 minutos tirándole a J Balvin, sátira, que carro de perro, que tú no tocas rap, que tú no eres esto, que tú, 7 minutos y reproducción, y la gente reproducía, millones de vistas, millones. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de conflicto. Esa es la realidad. Por eso te pregunté al principio, ¿cuántas veces has tenido conflicto en esta semana? Ahora tengo otra pregunta. ¿Por qué somos tan conflictivos? ¿Por qué nos gusta el conflicto? ¿De dónde viene eso? Bueno, si tú le preguntas a la psicología o la sociología, vas donde el psicólogo te va a decir, mira, el sociólogo, algunos conflictos vienen por la lucha de clases, ¿no? El sociólogo dice eso. La gente pelea y es conflictiva porque en este mundo es injusto. Porque hay unos ricos que acaparan toda la riqueza y hay unos pobres que sufren el maltrato y la subordinación que les presentan los ricos. Por eso hay conflicto, porque los ricos se acaparan todo y los pobres sufren. De allí viene el conflicto, dice el sociólogo. La lucha de clases. Dirá el psicólogo, bueno, sufrimos de conflictos por nuestro pasado, ¿no? Por nuestro pasado y por nuestra personalidad. Esa es una de las respuestas, porque nos hirieron en el pasado y eso ha crecido hasta tal punto que ya nos domina, dice el psicólogo. Por lo tanto, tienes que sanar esa situación del pasado y así no serás una persona conflictiva. Le voy a dar un poquito de esperanza. Mientras estemos en este mundo, siempre el conflicto va a existir. Siempre va a existir. ¿Cuál es la causa verdadera del conflicto? ¿Cómo entendemos nosotros? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué hay rupturas de relaciones? ¿Por qué hay tantos matrimonios que se quebrantan? ¿Por qué hay tantas amistades que se dividen?
Porque hay iglesias, incluso iglesias que se dividen, religiones que se dividen. Y que en nombre de Dios la iglesia muchas veces llevó a cabo guerras como las cruzadas. ¿Por qué estamos en un mundo tan conflictivo? ¿Por qué Colombia es un país de guerra civil, de guerra interna? Somos un país, fíjese, conflictivo, ¿no? Que llevamos más de 60 años, 50 años. Más de 50 años en guerra nosotros mismos. ¿Cuál es la causa de todo eso, amado? La causa de todo esto hay que mirarla en las Escrituras, en la Biblia. En la Biblia está la razón de por qué en este mundo se aplaude tanto las peleas, las discordias. ¿Qué pasó? ¿Dios nos creó así, será? ¿Dios creó este mundo así? Evidentemente no. Vemos en Génesis capítulo 1, capítulo 2, que todo lo que Dios había creado había sido bueno y perfecto. El ser humano tenía una relación con Dios. Adán y Eva tenían una relación perfecta de comunión con Dios. Hablaban, se comunicaban, dialogaban, compartían, caminaban juntos. Había tanta intimidad entre ellos, una intimidad hermosa, una intimidad que solamente vivió Adán y Eva. Nadie más en este mundo ha vivido tal unión, ha vivido tal armonía. Solamente Adán y Eva con Dios. A pesar de las diferencias. Porque el hecho de que seamos diferentes no inmediatamente nos hace conflictivos. Adán y Eva eran diferentes. Adán y Eva eran diferentes, obvio. Eva era mujer, Adán era hombre. Tenían diferencias anatómicas de pensamiento, quizás hablaban diferente. Tenían diferencias, pero había armonía. Por supuesto que Adán y Eva eran muy diferentes a Dios. Dios era espíritu, Dios era santo, santo, santo. Adán y Eva eran polvo, eran hechos materia. Habían diferencias, pero las diferencias no generaban conflicto. Las diferencias no generaban guerra. Las diferencias no generaban pleito. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene el conflicto? Ya sabemos la historia, Génesis capítulo 3. Satanás introduce la mentira y Adán y Eva deciden creerle a Satanás. Y a partir de la desobediencia entró la ruptura. A través del pecado llegó el divorcio entre Dios y la raza humana. Cuando el hombre pecó, puso un muro de separación. Cuando el hombre pecó, puso un muro de separación entre Dios y los hombres. Satanás le encanta que el hombre esté distanciado con Dios. A partir de allí, todo cambió y nada es igual. Y nosotros estamos viviendo las consecuencias de la desobediencia. La desobediencia, el pecado, trajo conflicto al mundo. Incluso, amados hermanos, aún en la misma reino animal hay conflictos territoriales, por relaciones. Entre los mismos animales hay ese conflicto. Toda la tierra, todo el universo se dañó por la desobediencia y por el pecado. Esa es la causa de la ruptura entre la relación. De aquí vienen los conflictos.
Por eso cuando Adán y Eva peca, ¿qué hace? Se esconde, huye de Dios, se separa de Dios. Por eso cuando Adán y Eva peca, Dios tiene que expulsarlo del jardín. Y posterior al pecado de Adán y Eva, tenemos el primer conflicto también quizás entre hermanos. ¿Cuál es? El de Caín y Abel. Entre hermanos, uno mata al otro. Uno mata al otro. Entre hermanos hubo ese conflicto, esa discordia, y a partir de ahí toda la Biblia. Y hay personas que dicen: uy, no, la Biblia es un libro que habla mucho de guerra, de cómo mataban, de cómo luchaban. Es un libro belicoso de guerra. Uy, no. Pues la Biblia relata lo que es el hombre. Eso es el hombre. La Biblia muestra lo que es el hombre. Y Dios tratando de orquestar un plan. Hay algunos que se alarman, ¿no? Porque la Biblia muestra la batalla, las guerras, esto, aquello. Esos somos nosotros, seres conflictivos, seres divorciados, seres separados. Es una realidad que debemos asumir. Y mientras estemos aquí, vamos a tener esas diferencias. Por eso es necesario hablar de reconciliación. Es necesario hablar cómo podemos nosotros reconciliarnos. ¿Quién logró una reconciliación? Estamos leyendo Hebreos, ¿verdad? Y estos capítulos de Hebreos han sido muy difíciles leerlos, entenderlos. Pero así como son difíciles, son profundos, porque nos hablan del mediador, nos habla de Jesucristo, que se puso entre Dios y nosotros para salvarnos. Y la Biblia nos habla mucho, ¿verdad?, sobre esta labor de Jesucristo de la reconciliación. Pero quiero que entendamos algo, amados. Y es que la persona que está lejos de Dios no simplemente está lejos de Dios. La Biblia dice que cada uno de nosotros era enemigo de Dios. Es decir, si por nuestro pecado hubo una separación, nosotros dejamos de tener una relación con Dios, una amistad con Dios, y nos convertimos inmediatamente en enemigos. Imagínese eso. Lo que hace el pecado te convierte en enemigo de Dios y nos hace amigos de otras cosas diferentes a Dios. Yo quiero que leamos el capítulo 4 de Santiago. Acompáñeme allí en Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago 4, 1. Y vamos a leer la palabra de Dios y mirar lo que nos dice allí ese texto, porque nos muestra un poco de la causa de las discordias y de los conflictos. Mire lo que dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Y hace otra pregunta, que es la respuesta: ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las disputas? De nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestros malos deseos, porque nuestros deseos son pecaminosos. Versículo 2: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Las luchas, los conflictos vienen de nuestro interior,
de los malos deseos. Y el versículo 4 va a ser contundente. Dice, adúlteros. Adúlteros. ¿Qué es ser un adúltero? Alguien que ha sido infiel y que ha quebrantado una relación. Entre parejas, entre nosotros, entre los seres humanos, ¿cuándo hay adulterio? Cuando una persona casada tiene otra relación con otra persona, siendo infiel a su pareja legal, se busca otra y allí se ha convertido en una persona adúltera. Pero aquí Santiago nos está diciendo, y le está diciendo a la iglesia que él escribe, ustedes son unos adúlteros. Y sigue diciendo, mire, no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en ¿qué? En enemigos de Dios. La amistad con el mundo nos convierte en enemigos de Dios. Y sigue diciendo, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Yo creo que algo que la iglesia tiene que prestar atención es que nosotros tenemos buena simpatía con las cosas de este mundo. Es lo que la Biblia llama mundanalidad. El mundo ha entrado a nuestra vida. ¿De qué manera? No es solamente la forma de vestir o la forma de hablar, es la forma de pensar sobre todo. La forma como miramos la vida. Pensamos, tenemos las mismas soluciones del mundo, queremos tener los mismos cosas, los mismos proyectos del mundo. Y eso, cuando no lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, nos convierte en enemigos de Dios. Y somos adúlteros porque estamos quebrantando la relación más importante que debemos tener, es la relación de nosotros con Dios. Cuando se entrepone otra relación, estamos en adulterio espiritual. Quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Somos enemigos de Dios. Cada ser humano nace como enemigo de Dios, porque estamos alejados por el pecado. Si nacemos en pecado, nacemos alejados de Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, tú que eres conflictivo, tú que te enojas por todo, yo también. ¿Ya arreglaste esa situación con Dios? ¿Eres amigo? ¿Tienes una amistad con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo la obtienes? ¿Cómo la conseguiste? La única respuesta está en el mensaje de la cruz. La única solución para volver a tener una relación con Dios, para volver a ser amigos de Dios, es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra solución, no busques otra forma, otra manera. Solo a través de la cruz es la manera de unir nuevamente, de reconciliarnos con Dios. Solo Jesucristo hizo eso posible. La relación que nosotros habíamos quebrantado por nuestro pecado, Jesucristo la restauró. Nuestra relación con Dios. Mira, y cuando nosotros estamos con nuestra relación quebrantada con Dios, se quebranta la relación con nuestro prójimo, se quebranta la relación con nuestras esposas, se quebranta la relación con nuestros amigos, porque nuestra relación con Dios no está construida bajo una relación sana en Jesucristo.
Y quiero que miremos algunos textos que nos muestran esta verdad. En 1 Timoteo 2:5, por ejemplo, vamos a leerlo. Dice: pues hay solo un Dios. 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 5. Pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Es el único que puede traer reconciliación. Mire lo que dice 2 Corintios 5:18. Vamos a mirar varios textos. Dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Es decir, a través de Cristo se produce la reconciliación, la cercanía con Dios. Y Él, Dios mismo, nos encomienda esta tarea de reconciliar a otros con Él. Efesios capítulo 2, versículos 16. Efesios capítulo 2, versículo 16 dice: Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios, es decir, los judíos y los gentiles. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo mediante su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo hizo posible la reconciliación. Y un texto que me gusta mucho, Colosenses 1:18. Vamos a leerlo. Colosenses 1:18. Mire lo que dice. Al 22 leemos: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Versículo 19. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Versículo 20. Y por medio de Él, Dios, ¿qué hizo? Reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de ¿quién? ¿Quiénes estaban lejos? Nosotros, tú, yo. Si es que todavía no estás lejos, que la única manera que te acerques es con la fe en Jesucristo. Eso lo incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos. Mire, clarito allí. Estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Déjeme tomar agua para leer este versículo 2. Pero los peros de Dios son hermosos. Los peros de Dios son positivos. Los peros de Dios me llenan de paz. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero ahora en Cristo nos reconcilió mediante su muerte
Y fíjese cómo está unido todo esto aquí, ¿no? La santidad, la enemistad, la amistad con Dios, la reconciliación. Éramos enemigos, pero a través de Cristo nos hace ahora su amigo. Somos ahora amigos de Dios a través de la obra en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta mucho un texto también, que no lo tengo aquí, pero que está en Romanos, si mal no estoy, 5, Romanos 5, 8. Dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Versículo 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Fíjese que cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros para restablecer a través de su muerte nuestra amistad con Él. ¿Cómo se va a acabar el conflicto en este mundo? Cuando los corazones de los seres humanos vuelvan a reconstruir su relación con Dios. ¿Cómo se va a restaurar tu relación en tu familia y en tu matrimonio si estás lejos de Dios? ¿Cómo? No va a poder, no se va a poder, todo va a ser falso, todo va a ser artificial. Si estás lejos de Dios, vas a vivir en conflicto, vas a vivir amargado. Y personas que se levantan, desde que se levantan es con una amargura, quejándose de todo, peleando con el que ve al frente, peleando con el hijo, peleando con el esposo, con la esposa, peleando con el vecino, peleando por celular, peleando con sus amigos, va al trabajo y peleando con los compañeros de trabajo, peleando con el jefe, todo le irrita, todo le molesta, todo le fastidia, es hipersensible a la crítica, no pueden decir algo de él porque se enfurece, explota. Algo está pasando. Tu relación con Dios, es tu relación con Dios la que está faltando, la que está fallando. El conflicto viene producto del pecado. El conflicto de nosotros con los seres humanos viene producto de que hay un conflicto con Dios. No es otra solución. Y yo cada día tengo que someter mi orgullo, tengo que someter mi vanagloria, tengo que someter mi pecado a los pies de Jesús y decirle: Señor, hoy quiero agradarte, hoy quiero cambiar. Ayúdame con mis palabras, ayúdame con mis gestos. Yo no debo ser una persona que genere conflicto, que incite a la discordia. Yo debo ser incluso un pacificador. Alguien que reconcilie, alguien que diga: paren ya, por favor, paren ya. Alguien que ore, Señor, mete tu mano en esa familia, mete tu mano en esta relación. Señor, ayúdame a restablecer la relación. Hermanos que tienen una pelea con fulanito y la dejan así por siglos. Aquí posiblemente hay personas que tienen conflictos con algún familiar y no han pedido perdón. Y yo sé, de pronto el familiar, si es un padre que te hizo daño, suelta eso ya. Suelta eso. Entrégaselo a Dios. Dios ha enviado a su Hijo para reconciliar, dijo él, que en Colosenses, todas las cosas. Todas las cosas las reconcilió. Eso incluye
todo. En Jesucristo pasamos de enemigos de Dios a amigos de Dios, solo a través de su sangre. Y Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación a nosotros. Ese ministerio tan hermoso de perdonar, de pasar la ofensa, de callar, de ser personas que inspiran paz. Esta sí es la verdadera paz total, la que hizo Cristo en la cruz, no la paz total que proclama nuestro presidente, que debemos de alguna manera incitar a que haya paz entre el gobierno, entre las diferentes ideologías que hay. Mire, yo he visto creyentes que se dividen. Ahorita entra asuntos políticos, ¿no? Ahorita hay asuntos políticos, votaciones, iglesias que se dividen, que entran en conflictos porque uno piensa diferente al otro. Y ¡pum! Familias que se dividen porque el uno es del otro y el otro es del otro. Y ¡puf! Se divide eso. Llega el conflicto. Llega el conflicto en época electoral. No podemos caer en esos errores. En Gálatas capítulo 6, si mal no estoy, el apóstol Pablo nos habla de las obras de la carne, ¿no? De las obras de la carne. Y una de las obras de la carne precisamente es el pleito y la discordia. Vamos a buscarlo aquí. Si alguien lo encuentra en Gálatas 5 o 6. Mire lo que dice. Gálatas 5:16 dice, lo leemos en la NTV. 5:16. Mire lo que dice Gálatas. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Quién nos debe guiar en la vida? El Espíritu Santo. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando los guía el Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Mire los resultados: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicerías. Y viene lo que estamos hablando: hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Son producto de la naturaleza pecaminosa. Entonces, pastor, cuando yo veo que alguien pasa amargado todo el día, insultando al otro, ofendiendo al otro, ¿quiere decir que es una persona que anda en la carne? Sí. Sí, anda en la carne. Anda bajo los deseos de la naturaleza pecaminosa y no bajo los deseos de Dios. Sencillo. Pastor, entonces si anda en la carne y es cristiano, ¿qué pasa? Está descuidado. O no es cristiano o se ha descuidado. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo han crucificado su carne. Y hoy
estamos aquí para celebrar lo que Cristo hizo en la cruz. No tienes por qué más vivir en conflicto, ni con Dios, ni con nadie más. Podemos tener conflictos, sí, pero siempre el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a decir: acércatele, pide perdón, no hables, habla tranquilamente, ora por él. Antes de hablar, ora por él. Antes de quejarte, ora por él. Antes de ir a expresarle tu incomodidad, ve a la presencia de Dios. Restablece tu relación con Dios. Recuerda que Cristo nos reconcilió. Recuerda que somos pacificadores, somos embajadores de reconciliación y no personas que generan, crean, construyen muros, conflictos. ¿Por qué? Porque seguimos las pisadas de nuestro Maestro. Hay un gran reto, iglesia, a salir de aquí en esta mañana y de todos estos días, y es procurar tener ese espíritu de reconciliación. Que Dios nos ayude y no nos dejemos influenciar por la cultura de la pelea. Posiblemente al llegar acá, yo hay veces que llego acá con discusiones con mi esposa, diferencias, y posiblemente que porque yo le digo que necesitamos llegar a una hora, ¿no? y se demoran haciendo algo, y yo le digo, pero rápido, que mira la hora que es, son las 8, y ya por eso se crean conflictos. No, pero siempre lo mismo. Posiblemente aquí alguien llegó así. Amén. Pero como somos creyentes, como somos cristianos, tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. El cristiano no es aquel que no peca. El cristiano es aquel que peca y va a la cruz a pedir perdón y socorro para vivir a la manera como Dios le agrada. El cristiano es aquel que ofende al otro y Dios le ilumina y lo redarguye, y luego va donde esa persona y le dice: qué pena, perdóname, fallé, hice esto mal. Ese es el creyente, un agente de reconciliación. Pongámonos sobre nuestros pies. Yo quiero ser un agente de reconciliación. Yo quiero ser ese. Yo quiero estar reconciliado con Dios. Cierra allí tus ojos. Y si tú estás reconciliado con Dios, una persona que está reconciliada con otra habla, dialoga, conversa. Órale a Dios en esta mañana. Órale a Dios. Oramos a Él en esta mañana. Y le damos las gracias porque hoy nos tiene aquí en su casa. Porque antes éramos enemigos, alejados de todas las bendiciones que Dios tenía para con nosotros. Porque antes estábamos separados de su gracia, de su presencia. Pero hoy podemos acercarnos confiadamente ante Él, ante su trono, por la sangre de Jesucristo. Ahora somos amigos de Él. Ahora somos grandes hermanos. Ahora somos una hermosa familia por la sangre del Cordero que hizo un pueblo, una nación de culturas diferentes, pensamientos diferentes, pero unidos, una sola fe,
un solo Señor por el cual está encima de todos. Por Él